La historia de la joven costarricense María Vallejo sacudió a toda la nación, dejando incluso a los individuos más compuestos incrédulos. Lo que parecía una discusión ordinaria escaló en una tragedia irreversible. Aquellos que creían conocer su historia pronto descubrieron capas ocultas, un mundo de manipulación interminable, relaciones tóxicas y juegos de amor que cruzaban frecuentemente la línea. María había soñado con mantener unida a su familia, pero su amor finalmente le costó la vida. ¿Qué pasó realmente ese día fatídico? ¿Y quién es responsable de su muerte? Las relaciones enfermizas no valen la pena luchar por ellas o intentar salvarlas. En su núcleo, se asemejan a vivir sobre un barril de pólvora, listo para encenderse con constantes discusiones, manipulaciones, resentimientos e intentos de control. Un compañero destructivo no solo puede recurrir a la agresión física, sino que también puede infligir daño emocional. Esto a menudo se manifiesta en forma de socavar la confianza de su pareja, infundir sentimientos de inutilidad, insuficiencia y la creencia de que no pueden sobrevivir sin ellos. A través de críticas persistentes y menosprecios, invalidan los logros de su pareja y aplastan su sentido de sí mismo. Una relación de ese tipo solo conduce a dolor, decepción y a la ausencia de cualquier esperanza de un futuro juntos. ¿Quién fue Mariam Vallejo? Mariam Andrea Fernández Vallejo nació el 19 de febrero de 1998 en Heredia, la capital de la provincia del mismo nombre. En Costa Rica, ella era la mayor de 3 hijos en la familia de Douglas Fernández Aguilaro y su esposa, Ivania Marieta Vallejo. Sus padres trabajaron arduamente para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban, recibieran una buena educación y crecieran para ser individuos respetables. Desde una edad temprana, Mariam era conocida por su belleza impresionante, que solo se hizo más evidente a medida que crecía. Para cuando llegó a la adolescencia, tenía una apariencia propia de una modelo. Cabello largo y negro. Ojos grandes y expresivos. Un rostro simétrico y una figura impecable. Sin sorpresa, ella tenía muchos admiradores compitiendo por su atención. Aquellos que conocían a Mariam personalmente la describían como inteligente, alegre, extrovertida y amigable. Ella siempre estaba lista para ayudar a los demás. Destacó académicamente y soñaba con seguir una carrera en periodismo y comunicación social. A la edad de 18 años, ella se convirtió en estudiante en una universidad prestigiosa en San José, donde estudió trabajo editorial y periodismo de difusión. Sus padres estaban orgullosos de su hija mayor, confiados en que lograría el éxito en el campo que había elegido. Sin embargo, poco tiempo después de comenzar a estudiar en la capital, inició una relación que, lamentablemente, solo le traería problemas. La familia de Mariam lo percibió desde el principio. Pero cegada por el amor, la joven mujer se negó a escuchar a nadie. ¿Quién fue Marvin Bernays? ¿Quién fue Mariam? Marvin Alonso Bernays nació en 1992 en San José, y era el mayor de 2 hijos en una familia adinerada y conocida. Sus padres eran propietarios de una gran cadena de farmacias y varias tiendas por departamentos en la capital. Marvin creció junto a su hermana menor, con quien era muy cercano, y los dos siempre se apoyaron mutuamente. De niño, Marvin era mimado y exigente, nunca experimentando la negación de algo que quería. Sus padres siempre excusaban su comportamiento, y lo protegían de las consecuencias de sus acciones. No importa cuán grave, esta falta de límites llevó a Marvin a desarrollar hábitos dañinos a una edad temprana. Como adolescente, se involucró con el alcohol y sustancias prohibidas. Asistía frecuentemente a fiestas en lugares populares, tenía numerosas relaciones fugaces y vivía sin planes para el futuro, dependiendo por completo de la riqueza de sus padres. En su cumpleaños número 18, sus padres le regalaron un carro caro, el cual conducía a menudo de manera imprudente y bajo la influencia, metiéndose frecuentemente en problemas. Cuando sus padres se dieron cuenta de que habían perdido el control sobre su hijo, amenazaron con quitarle el coche y cortarle el acceso a las cuentas familiares. Pero Marvin sabía muy bien que sus padres nunca cumplirían sus amenazas, así que siguió ignorando sus advertencias. Para cuando Marvin cumplió 20 años, el joven delgado que una vez fue había comenzado a tomarse en serio su apariencia. Se convirtió en un asiduo al gimnasio, centrándose en desarrollar músculo. Este nuevo interés en el fitness lo llevó a dejar de usar sustancias prohibidas y reducir significativamente el consumo de alcohol. Pronto, surgió otra pasión. Marvin comenzó a cubrir su cuerpo con tatuajes atrevidos y coloridos. Sin embargo, unos años después, su entusiasmo por el fitness disminuyó. Creyendo que su físico ya era ideal, dejó de hacer ejercicio y volvió a su antiguo estilo de vida de fiestas ruidosas, beber mucho y consumir sustancias. Con su coche caro, guardarropa de diseñador y el gasto despreocupado de sus padres. Con el dinero, Marvin no tuvo problemas para conocer mujeres. De hecho, muchos se acercaron a él primero. Marvin era un hombre de palabra. Sin embargo, su vida ha cambiado por completo desde entonces.
No hay detalles claros sobre cómo Marvin conoció por primera vez a la bella reservada Mariam. Algunas fuentes sugieren que fueron presentados por amigos mutuos que invitaron a Mariam a una fiesta, mientras que otros afirman que Marvin se topó con el perfil de redes sociales de Vallejo, se quedó instantáneamente cautivado por su apariencia, la halagó y rápidamente la invitó a salir. Su relación, que empezó en la primavera de 2016, fue tumultuosa desde el principio. Marvin trató a Mariam como si no fuera la novia de nadie, ella fuera de su propiedad, y hasta sus gestos afectuosos a menudo tenían un tono de agresión y control. Por ejemplo, le pellizcaría con fuerza hasta dejarle moratones o le agarraría bruscamente la barbilla durante las conversaciones para obligarla a mirarlo. Sus momentos privados no fueron una excepción a esta dinámica inquietante. Mariam una vez confió en un amigo cercano que Marvin tenía la costumbre de ahogarla, afirmando que era juguetón. Sin embargo, hubo momentos en que sus acciones se pasaron de la raya, dejándola genuinamente con miedo por su vida. A pesar de esto, Mariam, siendo inexperta en relaciones, veía a Marvin como su primer novio serio, su primer gran amor y el primer hombre en su vida. Ingenua y sin darse cuenta del peligro en el que se encontraba, se convenció a sí misma de que Marvin nunca la lastimaría verdaderamente. Ella racionalizó su comportamiento como una extraña forma de mostrar su afecto y estaba dispuesta a perdonarlo. Cuando Mariam presentó a Marvin a sus padres por primera vez, estaba un poco asustada. Ella tenía miedo de que Marvin le hiciera daño. Inmediatamente sintieron que algo estaba mal. Estaban alarmados por la forma en que Marvin trataba a su hija. Su comportamiento era grosero y despectivo, incluso en su presencia. No podían evitar preguntarse qué podría pasar cuando la pareja estuviera a solas. Douglas e Ivania intentaron razonar con Mariam, instándola a terminar la relación. Ellos creían que no sucedería nada bueno. Marvin les pareció inmaduro, sin ambición y sin metas o planes claros para el futuro. Sin embargo, Mariam lo defendió apasionadamente, insistiendo en que era una buena persona que la amaba profundamente, aunque su forma de expresarlo fuera poco convencional. Ella argumentó que él simplemente estaba buscando su camino en la vida. Dejados sin opción, sus padres aceptaron de mala gana la decisión de su hija y esperaron lo mejor. Los amigos de Mariam se preocuparon cada vez más después de que comenzó a salir con Marvin. La joven alegre y extrovertida se convirtió en una sombra de lo que solía ser. Parecía que su mundo entero ahora se había convertido en una sombra de lo que era antes. Su vida anterior giraba en torno a su novio, y no iba a ningún lado ni hablaba con nadie sin su aprobación. También sus amigos notaron moretones en su cuerpo, pero Miriam siempre los desestimaba como accidentes o su propia torpeza. En octubre de 2016, se dio a conocer la noticia de que Miriam estaba embarazada. La revelación conmocionó a sus padres, a su novio e incluso a Miriam misma. A tan solo 18 años, la estudiante universitaria y su novio no estaban en absoluto preparados para un evento tan impactante en sus vidas. Sin embargo, Miriam decidió rápidamente que se quedaría con el bebé. Ivania y Douglas, sus padres, apoyaron su decisión y prometieron ayudarla a criar a su nieto. Insistieron en que Miriam no abandonara la universidad, y le insistieron en que evitara casarse con el padre del bebé. Marvin inicialmente presionó a Miriam para terminar el embarazo, pero cuando se dio cuenta de que ella no lo haría, su comportamiento se volvió más controlador. Él comenzó diciéndole que nunca se liberaría de él. Después de enterarse del embarazo, el trato de Marvin hacia Miriam no fue tan bueno como lo había sido antes. El trato de Miriam hacia Miriam empeoró. Él abiertamente le fue infiel, pasaba noches en fiestas donde se entregaba al alcohol y sustancias prohibidas, pero seguía controlando cada uno de sus pasos. Él la insultaba en cuanto tenía la oportunidad, haciendo comentarios crueles sobre cómo pronto ganaría peso, se volvería torpe y perdería su atractivo. Marvin le dijo repetidamente a Miriam que nadie más la querría y que si lo dejaba, terminaría sola para siempre. A pesar de los constantes insultos y abusos emocionales, Marvin intentó desesperadamente detenerla de hacer lo que quería hacer, pero ella no pudo. Ella no pudo liberarse de él. Ella no era madre, no era mujer. Marvin intentó repetidamente convencer a Miriam de que necesitaban casarse. Él presentó su propuesta como un acto noble, alegando que quería salvarla del estigma de ser una madre soltera. Sin embargo, sus acciones no mostraron ninguna verdadera preocupación o compasión por ella. Cuando Miriam se sintió mal, él le dijo que se alejara de él y no lo molestara con sus problemas. A mediados de diciembre de 2016, a pesar de todas las advertencias de sus seres queridos, Miriam aceptó casarse con Marvin. Sin embargo, los padres de Marvin también estaban en contra de la unión, se negaron a proporcionar cualquier apoyo financiero a la joven pareja, creyendo que Miriam había quedado embarazada deliberadamente para aprovecharse de la riqueza de su familia. Incluso amenazaron con desheredar a su nieto sin estabilidad financiera ni lugar para vivir.
La pareja no tuvo más remedio que aceptar la oferta de los padres de Miriam, Douglas e Ivania, quienes les permitieron mudarse temporalmente a su hogar, ya sea hasta que naciera el bebé o hasta que Marvin encontrara un trabajo para poder costear su propio lugar. Los padres de Miriam cubrieron todos los gastos, apoyando efectivamente a su hija embarazada y a su esposo desempleado. Marvin, un tirano doméstico, era un joven irresponsable, perezoso y faltón con una serie de malos hábitos. No tenía intención de rendirse, aprovechó rápidamente la amabilidad de los padres de Miriam, comiendo en su mesa, pidiendo dinero prestado y continuando con su despreocupado estilo de vida de soltero. Peor, Marvin insultaría y humillaría a la joven pareja, obligándolos a mudarse a su propio hogar. Fueron obligados a mudarse a su propia casa para humillar a su esposa delante de su familia, y cuando sus padres intentaban enfrentarse a él, Miriam siempre defendía a su esposo. Un día, durante otra discusión acalorada, Marvin agarró a Miriam por el cuello y comenzó a estrangularla. Su padre Douglas presenció el incidente, corrió en ayuda de su hija y golpeó a Marvin. En varias ocasiones, Marvin respondió lanzando obscenidades a toda la familia, y declaró que nunca volvería a poner un pie en su hogar. Empacó sus pertenencias, y a pesar de las lágrimas y súplicas de sus padres, nunca volvió a salir de la casa. Nunca pudo dejar a su familia, nunca pudo dejar a sus padres, e incluso su esposa embarazada se marchó a partir de ese día en adelante. Miriam lloraba constantemente y rara vez salía de su habitación. Ella culpó a su padre por lo sucedido, y acusó a sus padres de interferir en su matrimonio. A pesar de todo, Miriam todavía no reconocía el peligro de las acciones de Marvin. Su agresión física incluso durante su embarazo, y se aferraba a la creencia de que podrían construir un futuro feliz juntos. Aproximadamente una semana antes de la fecha de parto, Marvin, quien no había contactado a Miriam en casi 4 meses, apareció repentinamente en la puerta de la familia Vallejo. Él afirmó haber reflexionado sobre sus acciones, y ahora estaba listo para asumir la responsabilidad de su hijo y apoyar a la familia. Marvin se disculpó con Miriam y sus padres, pero dejó claro que no tenía intención de mudarse de regreso a su casa. En julio de 2017, Miriam dio a luz a una niña a la que llamó Luciana. Estaba claro que nada en su comportamiento había cambiado. A veces Marvin llegaba borracho o bajo la influencia de sustancias prohibidas. Actuó de manera beligerante, insultó a todos y se negó a irse cuando se le pidió. A menudo afirmaba sus derechos como padre, incluso amenazando con llevarse a Luciana a través de acciones legales, insinuando la riqueza y conexiones de su familia. Chocantemente, también exigió que Miriam cumpliera con sus deberes matrimoniales. Lo más preocupante de todo, Marvin continuaba monitoreando cada movimiento de Miriam. Él insistía en saber a dónde iba, con quién se encontraba y qué hacía, manteniendo control sobre su vida y tratándola como si fuera su propiedad. A pesar de todo esto, el tema del divorcio ni siquiera fue considerado. El primer intento de un crimen en la noche del 23 de diciembre de 2017, Marvin se presentó en la casa de la familia Vallejo aparentemente para visitar a su hija. Él provocó el entusiasta cuando se acercó a la cuna y vio que el bebé estaba dormido. Su frustración se desbordó, comenzó a gritar, acusando. Miriam deliberadamente acostó a su hija de 5 meses para evitar que él pasara tiempo con ella. La ira de Marvin escaló y sacudió violentamente la cuna, despertando y asustando al bebé. Miriam se apresuró a consolar a Luciana y suplicó a Marvin que se fuera. En cambio, amenazó con llevarse a su hija, y evitar que Miriam la volviera a ver. Su discusión se volvió más acalorada, y de repente, Marvin agarró a Miriam por el cuello, obligándola a caer al suelo mientras la estrangulaba. En ese momento, estaban en un dormitorio de la planta de arriba mientras el resto de la familia estaba abajo, sin saber de la conmoción. Miriam no podía moverse, no podía respirar y no podía pedir ayuda. Ella sintió que se deslizaba hacia la inconsciencia y creyó que no sobreviviría. Justo cuando se estaba preparando para lo peor, su padre, Douglas, entró en la habitación para verificar cómo estaban. Por un breve momento, Douglas se congeló al ver a Marvin atacando a su hija. Entonces, sin dudarlo, se abalanzó sobre su yerno, empujándolo lejos de Miriam y salvando su vida. Marvin gritó. Miriam tardó casi media hora en calmarse y recuperar el aliento después del episodio. Al día siguiente, Miriam finalmente encontró el coraje para ir a la policía y denunciar el asalto y el intento de delito. Ella proporcionó evidencia, mostrando moretones, heridas defensivas en sus brazos y las marcas distintivas de dedos y palmas en su cuello. Las lesiones dejaron en claro que había sido atacada y estrangulada. Las autoridades tomaron en serio su declaración e inmediatamente fueron a arrestar a Marvin. Sin embargo, poco después del arresto de Marvin, sus padres y su hermana vinieron a la casa de Miriam para rogarle que retirara los cargos. La acusaron de intentar arruinar la vida del padre de su hijo, y utilizaron todo tipo de tácticas emocionales para influenciarla. Bajo presión, Miriam cedió y retiró su declaración al día siguiente. Como resultado, Marvin no enfrentó consecuencias por sus acciones. Una reconciliación fatal y una muerte misteriosa.
Aproximadamente un mes y medio después del incidente, Marvin comenzó a hablar con su padre. Marvin suplicó a Miriam que se reconciliaran, y vivieran juntos como familia por el bien de su hija. A pesar de sus padres' fuertes objeciones, Miriam finalmente decidió darle otra oportunidad. Ella todavía estaba profundamente enamorada de él, y se aferraba a la esperanza de que Marvin cambiaría, y finalmente asumiría la responsabilidad por sus acciones. Esta vez, la pareja se mudó a una acogedora casa de campo propiedad de la familia de Marvin. Insistió en que ya no viviría bajo el mismo techo que los padres de Miriam, alegando que interfirieron demasiado en su relación. Se mudaron a su nueva casa el 18 de marzo de 2018, pero tan solo 11 días después, una tragedia espeluznante truncó la vida de la joven madre. En ese fatídico día, la pareja supuestamente tuvo otra discusión acalorada. Según Marvin, Miriam se encerró en el baño y puso la música a todo volumen. Después de unos 15 minutos, Marvin tocó la puerta y llamó su nombre pero no recibió respuesta. Forzó la puerta abriéndola con el hombro, y encontró a Miriam tendida inconsciente en el suelo. Marvin intentó revivirla, pero por razones no claras, no llamó de inmediato a los servicios de emergencia. En cambio, su primera llamada fue a su madre. Como resultado, la madre y la hermana de Marvin fueron las primeras en llegar a la escena. Fue solo después de su llegada que alguien finalmente llamó a una ambulancia, pero ya se había perdido tiempo valioso. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron el cuerpo de Miriam desnudo en el suelo del baño. Ella tenía múltiples moretones en su cuerpo, su cabeza sangraba de una herida visible, y la sangre se acumulaba debajo de ella. Inicialmente, parecía que pudo haber resbalado y caído. Sin embargo, las heridas defensivas en sus brazos, y los hematomas alrededor de su cuello sugirieron una explicación más siniestra. Mientras los paramédicos trabajaban desesperadamente para estabilizar a Miriam, la madre y hermana de Marvin comenzaron a limpiar el baño, como si nada inusual hubiera ocurrido. Uno de los paramédicos encontró su comportamiento altamente sospechoso y lo reportó a las autoridades. Para cuando llegó la policía, el baño ya había sido limpiado a fondo con detergentes, probablemente borrando cualquier evidencia potencial. Mientras tanto, Miriam fue llevada de urgencia al hospital en estado crítico. Los médicos lograron reanimar su corazón 2 veces, pero después de un tercer paro cardíaco, ya no pudieron hacer más. Los padres de Miriam, Ivania y Douglas, llegaron al hospital justo a tiempo para presenciar los últimos momentos de la vida de su hija. Más tarde, Ivania relató cómo su yerno la había llamado temprano ese día en un tono extrañamente indiferente, informándole que Miriam estaba en condición crítica en la UCI. Instintivamente, Ivania sabía que algo terrible había sucedido. Ella llamó a su esposo, y juntos corrieron al hospital. A su llegada, les dijeron que Miriam probablemente había sido víctima de una paliza severa. Pero solo una autopsia podría confirmar la causa exacta de la muerte. Un intento de encubrir un crimen. Para sorpresa y frustración de todos, los resultados de la autopsia no lograron establecer definitivamente la causa de la muerte del joven de 20 años. El informe oficial entregado a su familia indicaba que se encontraba en estado crítico. Probablemente había muerto a causa de una lesión cerebral traumática causada por una caída. La tragedia fue descartada como un accidente, sin mencionar los moretones en su cuerpo o las marcas en su cuello que sugerían estrangulamiento. Ivania y Douglas, quienes ahora estaban criando a su nieta de 9 meses, sabían que los Bernays la familia estaba utilizando su riqueza y conexiones para proteger al hombre responsable de la muerte de su hija y evitar que fuera a la cárcel. Sin embargo, la familia Vallejo se negó a aceptar esta injusticia y comenzó su propia investigación. 4 meses después de la tragedia de Miriam, finalmente obtuvieron un informe oficial que indicaba que la causa de la muerte fue la asfixia mecánica. Ella había sido estrangulada con las manos. Marvin fue arrestado por cargos de asesinar a su esposa solo a finales de julio de 2018. Hasta entonces, él había permanecido libre, continuando viviendo un estilo de vida despreocupado de soltero, asistiendo a fiestas y dependiendo del dinero de sus padres. Según informes, quedó sorprendido cuando la policía llegó a su casa, convencido de que había logrado evadir todas las consecuencias. En ese momento, la investigación sobre la muerte de Miriam comenzó en serio. Sin embargo, la reconstrucción de los eventos del crimen resultó extremadamente desafiante debido a los meses que habían transcurrido. Además, como se mencionó anteriormente, la escena del incidente había sido limpiada a fondo, y la casa había sido alquilada desde entonces. La búsqueda de evidencia fue inútil, por lo que la investigación tomó otro enfoque. Recopilación de pruebas y testimonios de testigos. Se presentaron cargos formales contra Marvin en noviembre de 2019. Se le acusó de cometer el crimen en circunstancias agravantes. Numerosos testigos, incluyendo amigos y familiares de la víctima, declararon que Marvin había maltratado repetidamente a Miriam, atacándola físicamente, menospreciándola y manteniendo un control obsesivo sobre su vida. El padre de Miriam relató cómo, meses antes de su muerte, Marvin ya había intentado estrangularla. Douglas había intervenido justo a tiempo, evitando lo que podría haber sido otra tragedia.
La historia del informe anterior de Miriam a la policía también volvió a salir a la luz. Cómo presentó una denuncia por agresión, solo para retirarla al día siguiente bajo presión de la familia Bernays. Ivania compartió relatos adicionales del comportamiento abusivo de Marvin. En varias ocasiones, ella dijo que Marvin empujó a Miriam con tanta fuerza que resultó herida en la caída. Un paramédico que respondió a la emergencia el día de la muerte de Miriam recordó una inconsistencia en el relato de Marvin. Marvin afirmó que Miriam se había encerrado en el baño, obligándolo a derribar la puerta con su hombro. Sin embargo, el paramédico señaló que la cerradura de la puerta del baño estaba intacta, y no se veían signos de entrada forzada. Si Marvin hubiera realmente derribado la puerta, habría habido daños evidentes consistentes con esa acción. Otro detalle sospechoso fue la minuciosa limpieza del baño inmediatamente después de que Miriam fuera llevada al hospital. Aunque la madre y la hermana de Marvin negaron haber hecho esto, todavía se desconoce la sincronización y la naturaleza de sus acciones. El médico forense que realizó la autopsia del cuerpo de Miriam informó numerosos hematomas, abrasiones y otras lesiones consistentes con una agresión física prolongada y grave. Cuando Marvin fue confrontado con esta información, admitió que su discusión matrimonial ese día había escalado a un conflicto físico. Sin embargo, él insistió en que Miriam había iniciado la discusión, afirmando que lo insultó y le golpeó primero en la cara. Según Marvin, solo la golpeó en la parte posterior de la cabeza para evitar causarle algún daño grave. El juicio, la batalla por la custodia y el veredicto final. El juicio de Marvin Bernays comenzó en enero de 2017. El acusado negó rotundamente la responsabilidad en la muerte de Miriam y presentó su versión de los hechos. Él afirmó que tanto él como Miriam se vieron abrumados cuando se enteraron de que esperaban un hijo, pero él estaba decidido a asumir la responsabilidad, por eso se casó con ella. Sin embargo, alegó que su relación comenzó a deteriorarse después de mudarse con los padres de Miriam. Marvin argumentó que sus suegros constantemente interferían en su matrimonio, creando tensión y conflicto entre él y su esposa. Según él, la situación empeoró después del nacimiento de su hija. Él afirmó que Miriam sufría de depresión posparto, lo que presuntamente hacía su comportamiento impredecible. A veces era agresiva y peligrosa, y otras veces estuvo cerca de lastimarse a sí misma. Marvin dijo que la única solución era mudarse a una casa aparte. Pero poco después de la mudanza, ocurrió el trágico incidente. En la versión de Marvin de los hechos, después de su última discusión, Miriam fue a tomar un baño, pero resbaló, cayó y se golpeó la cabeza, lo que provocó su muerte. Para apoyar su defensa, el abogado de Marvin contrató a un experto médico independiente para desafiar los hallazgos oficiales, y argumentar que la causa de la muerte fue una lesión en la cabeza provocada por una caída accidental. Sin embargo, el tribunal finalmente rechazó este argumento. La hermana de Marvin testificó ante el testigo en la corte, intentando retratar a Miriam como mentalmente inestable, agresiva y obsesionada con su hermano por motivos financieros. La madre de Marvin hizo eco de esta narrativa, afirmando que Miriam tenía problemas de salud mental continuos, y apoyando la teoría de que su muerte fue un accidente. Ella insistió en que había advertido repetidamente a Miriam sobre el piso resbaladizo del baño y sugirió usar una alfombra antideslizante, la cual Miriam supuestamente ignoró, lo que llevó al incidente fatal. Entonces, el tribunal demandó a Marvin argumentando que, como parientes paternos del niño, tenían más derechos que la familia Vallejo, tenían la certeza de que la inocencia de Marvin pronto sería demostrada, y estaba claro que creían en su capacidad para evitar la responsabilidad. Sin embargo, el 27 de enero de 2020, el tribunal declaró a Marvin culpable de homicidio premeditado con circunstancias agravantes y lo condenó a 50 años de prisión. A pesar de numerosos intentos por enmarcar el incidente, se demostró de manera concluyente que la muerte de Miriam fue causada por asfixia mecánica. Además de la condena de prisión, se ordenó que Marvin pagara casi $700,000 a la familia de Miriam como compensación por el daño emocional. Marvin no mostró ninguna reacción ante la severa sentencia, manteniendo un comportamiento distante. Se negó a admitir la culpabilidad o mostrar algún remordimiento. En su declaración final, afirmó que su incapacidad de demostrar su inocencia se debía a la cobertura mediática del caso. Según él, la representación de él como un monstruo había sesgado a todos a favor de la familia Vallejo. Todas las tentativas de apelar el veredicto han sido denegadas. Sin embargo, gracias a Bernays, la riqueza y conexiones de la familia, Marvin está cumpliendo su condena en condiciones relativamente benevolentes. Su celda, según se informa, se asemeja a una habitación de hotel, ofreciendo comodidades como acceso a un gimnasio y comidas de calidad. Mientras tanto, los familiares de Marvin siguen luchando por la custodia de Luciana. El hombre condenado, con la ayuda de su abogado, también está preparándose para presentar otra apelación.
Gracias por ver Documental Siniestro. Solo les pido que se suscriban y me regalen un like para poder seguir. Gracias una vez más.